¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si el mayor productor de petróleo del mundo simplemente apagara sus máquinas? Sí, de la noche a la mañana, Arabia Saudita anunciara al planeta que sus reservas se agotaron y que ni un solo barril más saldría de esas arenas. Suena absurdo, ¿no? Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si ese escenario dejara de ser una posibilidad remota para convertirse en el detonante de un colapso a escala global? En este video, te sumergirás en una simulación apocalíptica donde el engranaje más poderoso de la economía mundial deja de girar, y todo lo que consideramos estable comienza a desmoronarse. ¿Qué pasará con los aeropuertos, los supermercados, la producción de electrónicos, la estabilidad financiera de las grandes potencias? Y más aún, ¿qué pasará con tu día a día, con tu bolsillo, con tu vida? Prepárate, porque hoy viajaremos a un futuro donde el corazón energético de la humanidad deja de latir, y el mundo entra en shock. Arabia Saudita hoy es sinónimo de petróleo, no solo por lo que extrae, sino por lo que representa. Hablamos de un país que produce en promedio 10 millones de barriles por día, con reservas comprobadas que han sostenido su economía durante décadas. Miembro influyente de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los sauditas no solo abastecen al planeta, sino que manipulan precios, controlan la oferta e influyen en la política energética global como pocos. Su petróleo, barato de extraer y fácil de refinar, se ha convertido en un arma silenciosa en manos de un Estado que ha construido imperios, formado alianzas estratégicas y financiado guerras sin disparar una sola bala. Basta una alteración en los niveles de producción saudita para que el mercado internacional entre en alerta. Es como si todos los países del mundo tuvieran parte de su destino atado a una única válvula, y si esa válvula se cierra, el planeta entero se ahoga en la inestabilidad. Imagina el siguiente escenario: en una mañana cualquiera de martes, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita emite un comunicado urgente. Nuestras principales reservas se han agotado. La producción será suspendida por tiempo indefinido. En cuestión de minutos, las bolsas de valores de todo el mundo entran en pánico. El precio del barril de petróleo se dispara a más de $300. Las aerolíneas suspenden vuelos. Las flotas de carga quedan detenidas en los puertos. Los países consumidores activan estados de emergencia, protocolos de contingencia, racionamiento y, en casos extremos, movilización militar. La escasez de petróleo afecta no solo los tanques de combustible, sino también las líneas de producción industrial, la cadena alimentaria, la fabricación de electrónicos e incluso el funcionamiento de los hospitales. El planeta empieza a experimentar, en tiempo real, los síntomas de un paro cardíaco energético. La crisis, ya instalada, revela su verdadero poder, el efecto dominó, comenzando por el sector del transporte. Sin combustible, los camiones dejan de circular, los aviones no despegan y los barcos interrumpen sus rutas comerciales. El resultado inmediato es la ruptura de la cadena logística global. Los productos desaparecen de los estantes. Los alimentos perecederos no llegan a los centros urbanos, los medicamentos se vuelven escasos. En el sector agrícola, la falta de diésel paraliza cosechadoras y tractores, elevando el costo de los alimentos y amenazando la seguridad alimentaria de miles de millones. En la industria, la falta de derivados del petróleo como plásticos y lubricantes impide la fabricación de todo, desde envases hasta dispositivos médicos. Incluso los cosméticos, la ropa y los neumáticos desaparecen del día a día. El mundo moderno depende más del petróleo de lo que admite, y su ausencia no causa solo incomodidad, causa colapso. Mientras la sociedad civil se desmorona, los bastidores del poder entran en ebullición. Estados Unidos, bajo presión, activa sus reservas estratégicas y presiona a sus aliados para encontrar soluciones diplomáticas. China, desesperada por mantener su ritmo industrial, cierra acuerdos de emergencia con Rusia y países africanos. En Europa, la dependencia del petróleo importado provoca protestas,
caídas de gobiernos y amenazas de nacionalización. La OPEP entra en colapso moral, sin su principal engranaje. El mundo se divide entre los que aún tienen petróleo y los que están dispuestos a todo para conseguirlo. Los conflictos armados se intensifican en Medio Oriente, se cruzan líneas rojas. Comienza a delinearse un nuevo tipo de guerra, no por ideología, sino por energía. Una guerra invisible, pero devastadora. Y Brasil, aunque no depende directamente del petróleo saudita, el país sufre los impactos como una ficha de dominó al final de la fila. El precio de la gasolina se dispara, el diésel encarece el transporte de carga, el agronegocio, motor de la economía brasileña, siente el peso en los costos logísticos y en los insumos agrícolas. La inflación se descontrola, alimentos básicos como el arroz, los frijoles y la carne sufren aumentos drásticos. La clase media se retrae. El consumo cae. En medio del caos, el presal brasileño es reevaluado. ¿Será esta la oportunidad de que Brasil se convierta en una potencia energética? ¿O esta oportunidad se transformará en una maldición que coloque al país en el centro de intensas disputas geopolíticas? La elección entre lucrar y proteger se convierte en un dilema nacional. Las bolsas de valores, termómetros de la estabilidad financiera global, no resisten el impacto. Dow Jones, NASDAQ, FTSE, Nikkei, todos enfrentan caídas históricas y récords negativos sucesivos. Los inversores venden acciones en pánico, los activos pierden valor en minutos, los bancos centrales intervienen, pero las monedas se devalúan frente a la incertidumbre energética. Las criptomonedas, antes refugio, se muestran demasiado volátiles. El dólar pierde fuerza como moneda de referencia. Un nuevo ciclo de desempleo, quiebras empresariales y colapso del crédito se esparce como una pandemia económica. Para muchos economistas, esto marcaría el inicio de una nueva gran depresión global, sin precedentes en la era digital. Una era marcada no por exceso de deuda, sino por la ausencia de energía para hacer girar el mundo. Mientras los gobiernos intentan contener el caos, uno de los sectores más golpeados es aquel que menos se esperaba, la industria tecnológica. Sin petróleo, no hay plásticos para los componentes, no hay energía suficiente para mantener las fábricas operando 24 horas ni para transportar los productos terminados. Los grandes centros de distribución en Asia cierran sus puertas. Smartphones, notebooks, piezas automotrices y chips de procesamiento desaparecen del mercado. Gigantes como Apple, Samsung, Intel y TSMC se ven obligadas a interrumpir líneas enteras de producción. En pocos meses, una escasez tecnológica afecta tanto a consumidores comunes como a hospitales y centros de investigación. La humanidad, dependiente de la tecnología para todo, se ve de vuelta a lo básico. Con la interrupción brusca del consumo de petróleo, surge una pregunta inesperada: ¿la crisis climática también se desacelera? En un primer momento, hay una reducción drástica en las emisiones de CO. Ciudades antes cubiertas por smog revelan cielos limpios, pero la paz ambiental dura poco. La carrera por nuevas fuentes de energía fuerza la reactivación de plantas de carbón. La deforestación avanza en países que buscan expandir la biomasa. Sin planificación, la sustitución del petróleo puede causar más daños ambientales que beneficios. Además, las crisis humanitarias provocan migraciones masivas, presionando ecosistemas frágiles. La falta de energía limpia suficiente transforma el sueño sostenible en otro dilema global. Con el petróleo fuera del juego, una alternativa gana fuerza: la energía nuclear. Países antes reacios comienzan a revisar sus políticas energéticas. Se planifican nuevos reactores con urgencia. Francia, China, India e incluso países de Medio Oriente ven en la fisión nuclear una solución viable a corto plazo. Pero el avance no viene sin riesgos. Surgen protestas contra plantas en zonas pobladas. El temor a accidentes como Chernóbil y Fukushima aún persiste. Aún así, la promesa de una energía constante, sin depender del petróleo, es demasiado tentadora. El mundo entra en una nueva carrera atómica, ahora no por armas, sino por supervivencia energética. Con el sistema antiguo en ruinas,
comienza a formarse un nuevo orden energético. Países productores de litio, cobre, uranio y silicio ganan protagonismo. Chile, Australia, República Democrática del Congo y Canadá se convierten en piezas clave del nuevo tablero. La economía digital intenta resurgir con base en energía solar, baterías avanzadas y redes descentralizadas. Las alianzas estratégicas se reorganizan, ya no por barriles, sino por minerales raros y tecnología verde. Empresas que antes eran startups, ahora valen billones. El mundo, debilitado por el colapso, empieza a reconstruirse con una visión energética diferente, menos basada en la combustión, más enfocada en la integración y sostenibilidad. Pero el camino aún es frágil y lleno de incertidumbres. Pero todo colapso también carga una semilla de transformación. Y aquí, el futuro se bifurca. En un escenario distópico, la escasez se prolonga, la economía mundial entra en una recesión profunda, y el planeta regresa a un modo de supervivencia primitiva, dominado por disputas territoriales y miedo. Pero también existe una visión alternativa, un futuro donde el colapso del petróleo acelera la transición hacia fuentes renovables, energía solar, eólica, hidrógeno verde e incluso fusión nuclear ganan espacio. Los gobiernos invierten fuertemente en innovación. Emergen nuevas tecnologías, creando empleos, soluciones limpias e independencia energética real. En este camino, la humanidad aprende, a la fuerza, que su supervivencia depende de su capacidad de adaptación. El fin del petróleo saudita, entonces, deja de ser un desastre para convertirse en el catalizador de una nueva era. Al final de este viaje hipotético, una pregunta resuena: ¿estamos preparados para vivir sin el petróleo saudita? O peor aún, ¿estamos preparados para enfrentar el peso de nuestra propia dependencia? El mundo moderno, construido sobre tubos y barriles, quizás sea más frágil de lo que imaginamos. Y si todo esto ocurre mañana, tal vez esa respuesta sea más aterradora que la propia crisis. Si quieres entender cómo estos engranajes invisibles mueven al planeta, y qué pasa cuando se detienen, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, porque, en el juego de la energía global, la próxima jugada puede cambiarlo todo.